Vamos a ver ahora entonces la estructura de datos que la vamos a llamar registros. Acá va una aclaración. Hay lenguajes de programación donde se usa específicamente el registro y hay otros lenguajes de programación donde yo puedo definir una clase. Una clase es como que yo defino el tipo de información que yo quiero manejar y le voy a dar forma de registro. Pero el concepto de uso de registros como estructura de datos es importante y de hecho se usa mucho, por ejemplo, cuando utilizamos archivos. Bien, entonces vamos a definir que estamos hablando de registros. Los dos ejemplos son prácticamente iguales. Al registro le voy a dar algún nombre, ¿de acuerdo? Algún nombre general. Pero adentro voy a hacer una lista. Por ejemplo, voy a tener un campo que lo llamo código y que va a ser un valor entero. Después puedo tener un campo nombre y que puede ser tipo texto. Después puedo tener un campo que lo llamo saldo y va a tener un tipo real. Y así defino ese registro con una cantidad de campos donde cada uno puede ser del tipo que yo quiera. Se puede repetir, pero pueden ser también distintos. Entonces, vamos a ejemplos muy simples para que vean cuándo se utilizaría. Si yo quiero guardar la fecha de nacimiento, voy a necesitar un entero de mes, un entero de día y un entero de año. ¿De acuerdo? Hay programas y lenguajes de codificación que directamente definen el tipo fecha. Pero en la práctica, el tipo fecha son 3 enteros: día, mes y año. ¿De acuerdo? Puedo definir, por ejemplo, empleado. ¿De acuerdo? Y entonces, nombre en tipo cadena o texto. Después vamos a ver en particular el manejo de texto. Identificación como un entero. Salario como un real. Fecha de nacimiento de tipo fecha. Tipo fecha lo definimos acá arriba, ¿ven? O sea, yo estoy utilizando dentro de uno lo que ya definí antes. Antigüedad, un entero y podemos seguir. Bien, entonces, ¿cómo lo voy a usar cuando yo definí? Porque si yo quiero hablar, por ejemplo, de salario, no es lo mismo la variable salario que está totalmente suelta a el campo salario que está dentro de un registro que lo llamamos empleado. ¿Está bien? Cuando queremos usarlo, se pone con punto. Empleado punto, acá sería, el ejemplo es empleado.fecha.día, porque es el campo fecha dentro de empleado. Y a su vez fecha tiene día. ¿De acuerdo? Pero hagan de cuenta que yo quiero utilizar, se los voy a habilitar la impresión, vamos a suponer que yo quiero habilitar salario del empleado. Entonces haría empleado.salario. Y eso, está bien, es como si fuera una variable del tipo real. O sea, la ingreso de teclado, la imprimo en pantalla, hago cuentas. ¿De acuerdo? Ese sería el uso de un campo específico adentro de un registro. Bien, si yo tengo registros, un registro, y tengo muchos registros iguales, me queda algo parecido a esto. Entonces yo podría, por ejemplo, crearme como si fuera un vector donde cada una de las posiciones del vector sea un registro. Y entonces tendría un vector de empleados, n empleados. Y de cada uno tendría su código, su nombre, su salario.
y toda la información que yo necesite. ¿De acuerdo? Esa es la forma de organizar información justamente cuando no es todo el mismo tipo. Pero a su vez yo tengo muchos, por ejemplo, muchos empleados, donde cada uno de ellos tiene la misma información. Todos van a tener un código, todos van a tener un nombre, todos van a tener un salario. ¿De acuerdo? Bien, hasta acá entonces con esto, porque es algo muy concreto que después se tiene que usar en profundidad cuando hagamos archivos complejos que manejan mucha información o, por ejemplo, cuando manejemos archivos que normalmente se definen con un diseño de un registro.